Hola, soy Montse Martínez, auditora y consultora en Full Audit. En este vídeo vamos a exponer la normativa que debemos tener en cuenta y cómo aplicarla en nuestro centro de trabajo para que éste sea accesible. Se dispone de estándares obligatorios y voluntarios para garantizar que los centros de trabajo sean accesibles. En esta píldora vamos a centrarnos en el Código Técnico de Edificación. El Código Técnico de Edificación recoge las exigencias que regulan la construcción de edificios en España. Este código tiene un apartado específico con los requisitos que una instalación debe cumplir para considerarse accesible. Este apartado es el DBSUA 9 y tiene el objetivo de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad, estableciendo unas condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles. A continuación, vamos a abordar cuáles de estos requisitos hacen referencia a la accesibilidad y cómo los puedo aplicar en mi centro de trabajo. Estos requisitos son exigibles en España desde el 4 de diciembre del 2017. No obstante, esta obligatoriedad está condicionada a que las medidas a implantar para dar cumplimiento a los requisitos sean ajustes razonables. Esto quiere decir que se debe cumplir con los requisitos siempre y cuando no implique una carga desproporcionada. Aunque no existe definición clara de este término, se entiende que siempre y cuando sea económicamente factible, debe priorizarse la accesibilidad y autonomía de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. Los elementos a revisar serían: acceso al edificio. Este debe disponer de un itinerario accesible que comunique la entrada principal del edificio con zonas comunes, como por ejemplo aparcamientos, zonas exteriores, servicios higiénicos, ascensores, etc. En definitiva, todas aquellas zonas que puedan o deban ser utilizadas por este colectivo. Por lo tanto, deberemos prestar atención a las anchuras de las puertas, los desniveles o rampas, pasillos, puertas de tipo giratorio, barreras tipo torno, etc. Puntos de llamada. Estos deben estar señalizados y diseñados para ser útiles en sus funciones. Deberíamos tener en cuenta su altura y que la información se encuentre en braille, alto relieve y con contraste cromático. Puntos de atención. Estos deben estar adaptados a la atención del personal con silla de ruedas, con mostradores con altura adecuada. Además, hay que pensar en la comunicación, disponiendo de un sistema de videointerpretación y bucle magnético, por ejemplo. Alarmas y evacuación. La alarma, además de ser sonora, también tiene que ser visual, ya que podemos tener personal con deficiencias auditivas. En este punto, sobre todo, se debe pensar en cómo evacuar al personal con discapacidad. Puertas y pasillos. Nos debemos fijar en que los pasillos estén libres de objetos y mantengan una anchura adecuada en todo el itinerario. Escaleras. En este caso debemos prestar especial atención, además de la anchura, en la señalización del inicio de las escaleras. Esta debe estar marcada con bandas señalizadoras, visuales y táctiles contrastadas con el pavimento. Rampas. Deberíamos fijarnos en la pendiente, en el pavimento y en las barandillas. Paramentos acristalados. Deben estar debidamente señalizados para visualizarlos y evitar posibles golpes. Ascensores. Deben tener unas medidas mínimas pensando en personas que deban usar silla de ruedas o similar, con un espejo de cuerpo entero para poder ver cómo se maniobra en la entrada y salida. Debe facilitarse el agarre y que las botoneras sean adecuadas para personas con visión reducida. Deberían también tener mensajes de voz de llegada a la planta, por ejemplo. Servicios higiénicos. Deberán disponer de una zona amplia para que el usuario con movilidad reducida pueda moverse y girar. También deberemos de tener en cuenta que el mobiliario y sanitarios dispongan de espacio suficiente para la transferencia lateral de silla a inodoro y barras de apoyo a ambos lados. Además, la altura del lavabo debe ser adecuada y sin pedestal para poder acceder sin obstáculos a lavarse las manos, entre otros requisitos. Aparcamiento. En caso de disponer de aparcamiento propio, se deberá reservar un número concreto de plazas como aparcamiento accesible. Hay que pensar que deberán estar siempre lo más cercanas posibles a los accesos y deberán tener unas medidas y señalización adecuadas, atendiendo al personal con movilidad reducida. Mecanismos y mobiliario. Todos los mecanismos disponibles, pulsadores de alarma, timbres, interruptores, así como el mobiliario, deberán estar a una altura adecuada y diseñados para facilitar su uso.
La existencia de pomo giratorio en las puertas es un ejemplo de impedimento para el uso de personal con dificultad de movimiento en las extremidades superiores. Señalización. Se debe señalizar mediante el símbolo SIA, símbolo internacional de accesibilidad, todos los elementos accesibles, como por ejemplo la entrada al edificio, aparcamiento, servicios higiénicos, ascensores, etc. Para aprender a verificar si se cumple con los criterios de accesibilidad de vuestro centro de trabajo, tendréis que consumir la próxima píldora de auditoría de accesibilidad. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.